Hola niños, espero que se encuentren muy bien en su casa, con su familia. Bueno, la clase de hoy hablaremos de la materia. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer y comprender qué es la materia y identificar las propiedades que tiene la materia. Recordemos, todos los objetos del universo están formados por materia, ¿cierto? Bueno, la materia está formada por átomos. Estos átomos forman moléculas, ¿cierto? Estas moléculas se transforman en partículas y estas partículas en un cuerpo. La materia en sí. La materia es todo lo que nos rodea, o sea, todo está hecho de materia, ya que está formada por pequeñas partículas llamadas átomos, como el ejemplo que vemos acá. ¿Ya? Y los átomos están formados en su interior por carga positiva, neutra y negativa. La carga positiva y la neutra se encuentran en el centro del átomo. Las cargas negativas se encuentran girando alrededor del núcleo, ¿ya? En su órbita. Este conjunto de átomos forma esta molécula, o la de acá, que es la del agua, ¿cierto? Este conjunto de moléculas forma las partículas y la materia. Tenemos líquido, ¿cierto? Tenemos un cobre, tenemos todo el universo formado de materia. Nuestro cuerpo, ¿ya? La unidad básica más pequeña es la célula. Un conjunto de átomos forma nuestras células, ¿ya? Y las células, recuerden que el funcionamiento, el que ayuda a que nuestro cuerpo funcione. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede ser detectado y medido, ¿cierto? Tenemos los gases, los sólidos y los líquidos. En eso se presenta la materia. Tenemos también acá, como dije anteriormente, la materia está hecha de partículas, pero estas partículas se dividen en átomos, moléculas y iones, ¿ya? Los átomos de hidrógeno y de oxígeno forman la molécula del agua, la que observamos nosotros. La materia en sí. La materia posee volumen, masa, ¿ya? Experimenta cambios físicos y químicos y está formada por átomos. La materia tiene propiedades. Estas propiedades son masa, volumen, peso, inercia. También tienen propiedades específicas, químicas y físicas. Las químicas son la oxidación, la combustión y la reactividad. Químicas, en la oxidación, sería cuando se oxida algo, un objeto. Una manzana, al comerla, si dejamos ahí la manzana sin comerla toda, se va a oxidar, ¿cierto? Por el hecho del oxígeno que existe en el aire o el agua, ¿ya? Por eso tiene cambios. También la materia tiene densidad, dureza, maleabilidad, elasticidad. También tiene sabor, color, olor y textura. Las propiedades de la materia. Las propiedades específicas de la materia que observamos en una manzana y en un pomelo, en la imagen, son dos frutas que tienen aproximadamente la misma masa y el mismo volumen, pero claramente no son la misma materia. Se diferencian en el color y en el sabor, ¿cierto? Los distintos materiales se diferencian entre sí por sus propiedades específicas. Algunas de estas propiedades son el color, ¿cierto? El color de la manzana y del pomelo no son iguales. Su forma tampoco es igual, ¿cierto? Su sabor tampoco, porque el pomelo es entre dulce y cítrico, ¿cierto? Y la manzana es dulce. Su dureza, una es más dura que la otra. Su elasticidad, el pomelo tiene elasticidad, en cambio, la manzana no.
Transparencia, ninguna de las dos tiene transparencia. Ahí tenemos una propiedad, ¿cierto? Específica de la materia. Otras propiedades de la materia serían la masa y el volumen, que vamos a explicar a continuación. Los objetos tienen dos clases de propiedades principalmente. Las propiedades generales de la materia son aquellas que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Estas son masa, volumen y temperatura. Las características, lo que nombré anteriormente, son que nos permiten distinguirlos de otros. El tamaño, la forma, el color, la textura, la dureza y la densidad. Las propiedades generales de la materia. Tenemos la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. La masa y el peso son dos cosas distintas. La unidad de la masa es el gramo. Y para medir la masa utilizamos la balanza. ¿Qué quiero decir con esto? La masa es lo que hay al interior de un cuerpo, de un objeto, ¿cierto? La masa, por lo general la gente dice, vamos a medir el peso de algo, ¿ya? El peso es otra cosa. Está mal utilizada esa palabra. Cuando uno va a comprar un kilo de pan, uno está comprando la cantidad de masa del pan, no el peso. ¿Me entienden? Un kilo de pan es la cantidad de masa que tiene ese pan, no el peso. El peso es otra unidad que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esta unidad de la masa siempre se va a medir en gramos o en kilos. Un kilo, un cuarto de gramo, 3/4 de gramo, ¿cierto? 500 gramos, 200 gramos. Se va a medir siempre así. ¿Ya? Así que no vamos a hablar de peso. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto y se mide en litros. Podemos medir el volumen con probetas. El volumen, por lo general, es lo que mide un cuerpo. ¿Ya? Se puede medir en litros, pero también en centímetros o en metros. Una goma. Medimos el alto y el ancho y el largo, ¿cierto? Estamos midiendo el volumen de la goma. ¿Ya? En los líquidos, los volúmenes se miden en litros, ¿ya? O en centímetros cúbicos, o sea, cc, que aparece en las cajitas de jugo. 200 cc es la cantidad de volumen que trae una caja de jugo. 1,4 litros es la cantidad de una bebida, si estamos comprando de 1,4 litros, es la cantidad de volumen que trae esa bebida. ¿Me entienden? Entonces, masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿ya? Y volumen en la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Siempre se utiliza este ejemplo que voy a nombrar. Siempre dicen, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de fierro? Y la gente por lo general dice 1 kilo de fierro. Está mal. Las dos, si vamos a la masa, los dos tienen 1 kilo. 1 kilo de pluma, 1 kilo de fierro. La diferencia que se genera es que el volumen es el que tienen diferente. 1 kilo de fierro va a tener menor volumen a 1 kilo de plumas, porque plumas es hartas en volumen, se ven más en el ojo, ¿cierto? En cambio, en el volumen del fierro es más pequeña, un trozo puede ser 1 kilo de fierro, ¿ya? Entonces, la masa. La masa nos permite indicar la cantidad de materia contenida en su cuerpo. Dentro del sistema internacional, su unidad es el kilogramo, ¿cierto? 1 kilo equivale a 1000 gramos. Y esa es la unidad de medida. Y se mide con una
balanza, no con una pesa como dice la gente. Se utiliza mal la palabra. El volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Aquí tenemos distintos tipos de objetos, ¿cierto? Para poder medir el volumen. Aquí el volumen se mide en litros o en centímetros cúbicos, ¿cierto? Lo que es líquido. Aquí podemos tener una probeta con 200 centímetros cúbicos. Aquí tenemos otro tipo de probeta que puede medir 300 centímetros cúbicos. Esta puede medir 500 centímetros cúbicos y así sucesivamente. ¿Ya? Siempre lo líquido se va a adaptar a la forma del recipiente, pero el volumen no va a cambiar. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la magnitud que indica el grado de calor o frío de los cuerpos o del ambiente. Se mide en grados Celsius. El instrumento para medir la temperatura es el termómetro. Le pusieron grados Celsius porque la persona que descubrió o inventó el tema de la temperatura, su apellido era Celsius y lo apodó con su apellido. ¿Ya? Bueno, todos sabemos lo que es la temperatura del ambiente, ¿cierto? Todos los días sabemos cuánto va a haber de máximo y cuánto va a haber de mínimo. Ya, chiquillos, observemos el siguiente video. Chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la materia. ¿Qué es la materia? Por concepto podemos decir que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, una mesa, una silla, una máquina, un auto, una licuadora, unos lentes, unas tijeras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tú puedas observar a tu alrededor es considerado materia. Pero, ¿por qué es importante saber qué es la materia? En química, nosotros estudiamos la materia, pero con respecto a los electrones, ya que en esta ciencia nos preocupamos por estudiar los cambios que ocurren en la materia, y estos cambios se dan justamente a nivel de electrones. Nosotros podemos clasificar la materia. Existen dos tipos: las mezclas y las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que tienen un solo componente, y las mezclas son aquellas que tienen dos componentes o más. Las mezclas también se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Por concepto podremos decir que son aquellas mezclas de sustancias que forman una sola fase. Es decir, tú no puedes diferenciar a simple vista los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, imagina que tienes un vaso de agua y le agregas sal. Comienzas a agitar y a mezclarlo. Pregunta: ¿podrás diferenciar a simple vista dónde se encuentra la sal? Pues no, es muy difícil. Todo está en una sola fase. Sin embargo, las mezclas heterogéneas son completamente diferenciables. Por ejemplo, si tú mezclas agua con arena, ¿podrás diferenciarlo? Pues sí, la arena no se mezcla con el agua. La arena, al ser agitada en el agua, esta va a ir cayendo poco a poco, sedimentándose. Entonces, podrás ver dos fases diferentes, una sólida, que es la arena, y otra líquida, que es el agua. También hay dos tipos de sustancias puras. Están los compuestos y los elementos. Los elementos son los que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el oro, la plata, el cobre, etc. Sin embargo, los compuestos vienen a ser combinaciones de estos elementos. Como por ejemplo, el agua, que contiene dos hidrógenos y un oxígeno. Sin embargo, también pueden tener estructuras iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio. Ya sabemos cómo se clasifica la materia. Ahora, la materia también tiene propiedades, y son de dos tipos: físicas y químicas.
En las físicas podemos encontrar las generales y las particulares. Cuando decimos que son generales, nos referimos a que las vas a encontrar en cualquier objeto. Las propiedades químicas. Estas están relacionadas con las reacciones químicas. Cada compuesto o elemento químico presentan reacciones características ante la presencia de diferentes sustancias. Ahora hablemos de los estados de agregación de la materia. En nuestro alrededor podemos observar 3 estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el sólido, la fuerza de atracción de moléculas o átomos es mayor que la fuerza de repulsión. Es por eso que se forman esas estructuras sólidas. Sin embargo, en el líquido, las fuerzas de atracción y repulsión son aproximadamente iguales. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores a las fuerzas de repulsión. Y como estas fuerzas de repulsión son mayores, las partículas tienden a moverse caóticamente, ocupando todo el espacio posible. Ahora, la materia puede pasar por estos 3 estados. Como podemos ver en la imagen, se puede pasar del estado sólido al estado líquido. Este proceso se llama fusión. También podemos pasar del estado líquido al estado gaseoso. Este proceso se llama evaporación. Pero también podemos pasar del estado gaseoso al estado líquido. Esto se llama condensación o licuación. ¿Cuál es la diferencia? Lo explicamos con un ejemplo. A temperatura ambiente, el agua es líquida. Si uno le da calor, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Si dejamos que ese vapor se enfríe a temperatura ambiente, va a volver a ser líquido. Es por eso que se le llama condensación. Sin embargo, el oxígeno a temperatura ambiente es gaseoso y para poder transformarlo a líquido hay que bajar la temperatura considerablemente y trabajarlo a altas presiones. Solo así se podrá lograr que pase de un estado gaseoso al estado líquido. A esto se le llama licuación. Para pasar del estado líquido al estado sólido es sencillo, solidificación. Sin embargo, también podemos pasar del estado sólido al estado gaseoso. A esto le llamamos sublimación. Y también viceversa, del estado gaseoso al estado sólido. Lo llamamos sublimación inversa. Muy bien, ya podemos clasificar a la materia. Sabemos las propiedades que tiene y conocemos los estados de agregación que éstas poseen. Ahora vamos a ver qué tipos de cambios puede sufrir. Hay de 2 tipos, físicos y químicos. En el cambio físico no hay alteración en su estructura química, es decir, que no cambia, químicamente hablando. En el cambio químico sí hay alteración de la materia, pues ésta se transforma en otra. Por ejemplo, en el físico, si tú tienes un clavo y lo doblas, ¿sigue siendo un clavo o dejó de ser un clavo? Pues sí, la respuesta es que sigue siendo un clavo. Obvio, vuelves a enderezar el clavo y vuelve a ser un clavo. Esencialmente no ha cambiado. Otro ejemplo, tienes agua, la calientas y hierve. ¿Esa agua se ha transformado en otra cosa? No, simplemente es agua, pero en estado gaseoso. Ahora, en los cambios químicos, tomemos un clavo y dejémoslo en el medio ambiente. Este se oxida por la presencia del oxígeno. Ese clavo ya dejó de ser un clavo. ¿Por qué? Porque el oxígeno del medio ambiente reaccionó químicamente con el hierro que contiene el clavo, formando un nuevo compuesto, que es el óxido de hierro. Por eso el clavo, cuando se oxida, toma una coloración un poco marrón anaranjada. Y cuando uno lo toca, se da cuenta que se va deshaciendo. Otro ejemplo es la madera. A ver, intenta hervir la madera. Claro que no se puede. Cuando uno expone la madera al fuego, este sufre una reacción de combustión. Claro, comienza a salir humo. No vamos a decir que este humo es madera en estado gaseoso. Imposible. Esos gases que salen es el CO2 o dióxido
de carbono. Sin embargo, en el suelo nos quedaría un polvo negro, siendo las cenizas de la madera. Pregunta: ¿es posible que los gases del CO2 y las cenizas vuelvan a ser madera? Creo que no lo lograrás, porque los cambios que ocurrieron fueron químicos. Entonces, recapitulemos. Ya conocemos la materia. Todo lo que nos rodea es materia, inclusive hasta lo que no puedes ver. El aire es materia, ¿pero lo puedes ver? No, pero está ocupando un lugar en nuestro espacio. La materia tiene una clasificación entre mezclas y sustancias. Las mezclas son homogéneas o heterogéneas, y las sustancias son compuestos o elementos. También tienen propiedades, las físicas y las químicas. Las físicas pueden ser generales o particulares. También poseen estados de agregación, los cuales son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cabe recalcar que hay un estado más, que es el plasmático, el cual consiste en una mezcla de iones, donde lo encuentras, por ejemplo, en el fuego. Y por último, tenemos los cambios de materia, que dijimos que eran físicos y químicos. Los físicos no cambian y los químicos sí cambian. Espero que hayas podido comprender un poco más sobre la materia. Si tienes alguna duda o consulta, escribe un comentario y te responderé. Espero haberte ayudado a comprender un poco más sobre este tema, que es una de las bases para comprender a esta ciencia tan apasionante que es la química. Deja tu comentario y comparte el video. Ya niños, evaluemos lo aprendido. ¿Qué entiendes por masa de un objeto? ¿De qué crees que depende la masa de un cuerpo? Y la última, ¿sabes lo que es volumen? ¿Todas las sustancias tienen volumen? Ya niños, me envían su respuesta al correo que aparece en pantalla y nos vemos pronto en una próxima clase. Que estén muy bien.